Bienvenidos a mi canal La Moneda de Judas. En esta ocasión les traigo la increíble historia de Billy Meier y sus profecías a petición de varios seguidores de mi canal. Existe debate sobre si la historia de Billy Meier es cierta o no. Algunas fuentes dicen que podría ser cierta y otras fuentes dicen que estamos ante un fraude. Pero voy a exponer la información que dispongo y ustedes sacan sus conclusiones. Empecemos por el principio. Billy Meier nació el 3 de febrero del año 1937. Era un agricultor originario de la ciudad de Bullach, en las tierras bajas de Suiza. Meier se alistó en la Legión extranjera francesa en su adolescencia, pero indica que pronto se marchó y volvió a su país. Posteriormente viajó alrededor del mundo, cubriendo 42 países en 12 años. El 3 de agosto del año 1965, él perdió su brazo izquierdo en un accidente de autobús en Üsküdar, Turquía. Y en 1966, él conoció y se casó con una ciudadana griega llamada Calíope, con quien tuvo 3 hijos. Durante la década de 1970, presentó como supuesta evidencia de su contacto unas piezas de metal de presunto origen extraterrestre. Una grabación de 20 minutos de duración donde se escucha el sonido que emiten las naves espaciales, denominadas beamships. Metrajes de películas, con demostraciones de vuelo de las naves como claras fotografías de las mismas a la luz del día. Posteriormente, en el año 1984, se presentan en México 2 emisiones televisivas tituladas En el mar del universo, donde se expone el caso de Billy Meier, con los respectivos análisis de las fotografías y vídeos analizadas en los laboratorios Design Technology, en California, y que fueron llevados a cabo por Neil Davis, con el uso de la instrumentación más sofisticada de la época. El resultado final de los estudios y análisis indicó que, por un lado, las fotografías y vídeos no muestran trucaje, es decir, que no se detectaron rastros de falsificaciones, y por otro lado, las grabaciones de sonido provenientes de los beamships no pudieron ser reproducidas con los instrumentos disponibles de la época. Por otro lado, las muestras de metal que presentó Meier a los investigadores de prestigiosas instituciones evidencian una técnica de fusión en frío actualmente no desarrollada en el planeta, entre otras características inusuales. Paralelamente, las fotografías fueron publicadas en varios periódicos y revistas de todo el mundo, tales como Quick en Alemania, Blick en Suiza, Argosy en Estados Unidos y Giornale dei Misteri en Italia. A lo largo de los años, el caso de Billy Meier ha atraído la atención de varias personalidades famosas interesadas en el fenómeno extraterrestre, entre ellos la actriz y escritora Shirley MacLaine. Pero según Meier, algunas personas lo buscan con la esperanza de reafirmar sus propias filosofías personales, mientras que otras llegan con un interés genuino en su misión y enseñanzas. El 25 de enero de 1975, Meier fundó una organización sin fines de lucro denominada FIGO, Comunidad Libre de Intereses para la Ciencia de la Frontera, las Ciencias Espirituales y los Estudios OVNI, y construyó su sede principal en Zúrich, Suiza. La misión de esta organización se basa en la idea de que todos los seres humanos, a lo largo de sus vidas, deben aprender a asumir la plena responsabilidad de sus acciones y pensamientos. Este compromiso no solo abarca la propia vida, sino también el cuidado y respeto hacia todas las formas de vida, ya sean plantas, animales o cualquier otro ser vivo. Cada individuo es responsable no solo de sus actos, sino también de las repercusiones y consecuencias que éstos generan en el universo. No existe nada en todo el universo por lo cual cada individuo no sea personalmente responsable, incluidas las consecuencias y efectos de los pensamientos y acciones de cada persona. Asumir la responsabilidad de uno mismo significa vivir de acuerdo con las exigencias de la vida y mantenerlas en armonía con el orden creacional natural y la humanidad. Por otro lado, FIGO tiene como objetivo difundir una serie de principios, recomendaciones y enseñanzas basadas en leyes universales creativas con el objetivo de llevar una vida íntegra y responsable. Los pilares universales indican que son el amor, la paz, la libertad y la armonía. Sin embargo, la organización destaca la no persecución de fines políticos, religiosos y sectarios dentro de sus enseñanzas. Asimismo, otro de sus principios son la lucha por el conocimiento, el amor, la armonía, la sabiduría y la evolución, pero no por el poder, el dinero y la riqueza. No se trata de seguir el lema «vive y deja vivir», sino «vive y ayuda a otros a vivir». Entre las enseñanzas de FIGO hay un profundo rechazo a todo extremismo de carácter ideológico,
político o religioso, así como a todo fundamentalismo, dogmatismo, fanatismo y males similares o idénticos. Una de las temáticas principales que aborda Figu es el problema de la sobrepoblación. Desde hace más de 30 años, sus miembros se han dedicado a sensibilizar a la humanidad y a los gobiernos sobre el peligro inminente que representa el crecimiento descontrolado de la población para el planeta. En 1978 había 4.000 millones de personas en el planeta Tierra. En el año 2000, casi 7.000 millones de habitantes. Y en el año 2024, la cifra asciende a más de 9.000 millones de habitantes. Debido a este descontrolado aumento de la población, todos y cada uno de los problemas, destrucción de la naturaleza, escasez de alimentos, de vivienda, de energía, extinción de animales, de plantas, contaminación ambiental, etc., se agravan y de forma excesiva. Por lo tanto, Figu sostiene que es imprescindible regular de inmediato esa tasa de crecimiento poblacional y que es necesaria una reducción a un nivel sostenible para el planeta, con el objetivo de alcanzar una población total de 529 millones de habitantes. Con esta cifra, según ellos, se podría garantizar que todos los recursos estarían disponibles en abundancia, se preservaría la capacidad de regeneración de la naturaleza, permitiendo que el reino animal y el reino vegetal se desarrollen sin perturbaciones. Considerando lo anterior, Figu señala que las acciones y estrategias que deben tomarse de manera conjunta y planificada a nivel mundial deben ser las siguientes. Restricción temporal de la natalidad durante 7 años en todos los países, con el objetivo de estabilizar el crecimiento demográfico. Al finalizar este periodo, se permitirá nuevamente la concepción, con ciertas restricciones. Uno de los ejemplos que proponen sería que el primer año de la implementación, solo las parejas con apellidos que comiencen con ciertas letras A, B, C, D puedan recibir permiso para tener hijos. Se pretende minimizar el impacto negativo que pueda tener en sectores como la educación, servicios sociales y la industria relacionada con los niños. La otra medida sería lo siguiente: establecer un límite máximo de 3 niños por matrimonio, sean biológicos o adoptados. Se recomienda que la edad mínima para tener hijos sea de 28 años para las mujeres y de 33 años para los hombres, y que exista un intervalo de 3 años donde la pareja evalúe la compatibilidad que tienen, si están verdaderamente enamorados o si su matrimonio se basa solamente en una atracción superficial. Billy Mayer es autor de más de 45 libros y numerosos escritos de diversa índole, con un gran trasfondo de carácter espiritual que invita a la autorreflexión. Algunos títulos más conocidos son El cáliz de la verdad, Introducción a la meditación, El Talmud de Manuel o El poder de los pensamientos. Mayer afirma estar en contacto regular con una civilización extraterrestre denominada habitante de las Pléyades desde los 5 años de edad. Según él, durante el transcurso de su vida, recibió formación intensiva en distintas áreas de conocimiento, haciendo énfasis, sin embargo, en lo que concierne a la formación espiritual, el cual sería fundamental para llevar a cabo sus principales objetivos a lo largo de su vida. Lo que acaban de escuchar es un resumen de la biografía que aparece en la Wikipedia, que dice que no existe fraude en las pruebas presentadas por Billy Mayer, pero otros medios de Internet se hacen eco de que es un montaje. Los escépticos argumentan que la fotografía de naves extraterrestres son falsas. Si esto es así, habría que felicitar a Billy Mayer como artista gráfico. En la colección de imágenes de Billy Mayer aparecían ovnis volando por los campos de Suiza, imágenes de objetos celestes, fotos de aparentes seres extraterrestres, fotos de escenas terrenales prehistóricas y fotos de escenas de un futuro devastado. Un investigador independiente intentó determinar el tamaño de un ovni que aparece en una de las fotografías de Mayer, mediante el análisis de los reflejos de los objetos cercanos a la superficie metálica del ovni. Lo hizo con la ayuda del software de modelado en 3D Blender, a través de imágenes de satélite y un modelo a escala de la propiedad de Billy Mayer, y determinó que el ovni en la foto era un objeto de más de 3 metros de diámetro. Existen recreaciones de las fotografías de Billy Mayer, que fueron creadas por especialistas de efectos fotográficos y animación stop motion. Uno de estos especialistas, llamado Alan Friswell, hizo una demostración para la revista 14 Times de junio de 2005. Friswell había empleado las técnicas utilizadas en la era predigital de los efectos especiales de cine y que estaban pasadas de moda, como miniaturas en primer plano y recortes fotográficos. Pero claro, los defensores de que las fotos son reales se preguntan cómo Billy Mayer pudo recrearlas con tanto realismo si no tenía la formación profesional que tiene Alan Friswell.
Los escépticos también afirman que la historia sobre dos mujeres extraterrestres de las Pléyades es falsa. Billy Meier se refiere a ellas con los nombres de Asket y Nera. Mostró fotografía de estas mujeres y sus críticos dicen que guardan un parecido asombroso con imágenes de un show en el que aparecen las bailarinas Michelle de la Fey y Susan Land. Estas fotografías al parecer habrían sido manipuladas. La actriz y modelo Michelle de la Fey afirmó que fotos de ella habían sido utilizadas ilegalmente por Billy Meier para apoyar sus afirmaciones de haber sido visitada por extraterrestres femeninos. Parece que circula por internet un examen detallado de las fotos de Michelle de la Fey y Susan Land, por un lado, y las fotos de extraterrestres Asket y Nera por el otro. Este análisis revela claras diferencias en las estructuras faciales de las mujeres en comparación con las de los extraterrestres femeninos. La relación de Billy Meier con su esposa Calliope no acabó bien. En una entrevista, la que fue su esposa le dijo al entrevistador que las fotos de las mujeres extraterrestres eran falsas, e insinuó que las fotos de los ovnis se obtuvieron a partir de modelos elaborados con tapas de basura, tachuelas de alfombra y otros objetos de casa. A continuación, van a escuchar las predicciones de Billy Meier. Escúchenlas con discernimiento. Son sus palabras. El contenido de este folleto se escribió en 1958, elaborado a base de declaraciones hechas por los extraterrestres Sfat y Asket, a cuyo efecto se envió la carta del 25 de agosto de 1958 titulada Advertencia a todos los gobiernos de Europa. No se recibió ni una respuesta, pues todos los gobiernos guardaron un profundo silencio, aparte de que no hicieron caso de la advertencia y no tomaron ninguna de las medidas precautorias necesarias para evitar los males, las catástrofes y devastaciones, etc., pronosticadas, las cuales, como el tiempo ha demostrado entretanto, ya se han cumplido sin excepción. Conclusión: los dirigentes y responsables ni escuchan la voz de los mensajeros ni se molestan en proteger al pueblo de las catástrofes, y ciertamente tampoco cuando se les predice claramente lo que traerá el futuro. Como siempre ha sido desde la antigüedad, no se presta atención a los mensajeros y simplemente tiran al viento sus advertencias sobre acontecimientos futuros. De hecho, a costa y desventaja del pueblo, el cual, por falta de medidas preventivas, ve dañados y destruidos sus bienes y pertenencias, e incluso se pone en peligro sus cuerpos y sus vidas, porque los irresponsables dirigentes, quienes recibieron la advertencia y la conocen, son autoritarios y solo protegen sus propias vidas y sus posesiones, además de sus pertenencias, y muy evidentemente consideran como algo frívolo y como algo innecesario toda la seguridad y la protección del pueblo. Las profecías y predicciones resultaron de cálculos propios y de una visión anticipada, así como de indicaciones del pleiadiano Sfat, como también de Asket, procedente del universo Dal. Estos 162 versículos se redactaron el 24 de agosto de 1958 y fueron enviados a Karl y Annie Beit de Duist, o Sociedad Alemana de Estudios Ufológicos, de Wiesbaden, Alemania, para que fueran publicadas en sus noticias ufológicas. Sin embargo, no se hizo notar alguna resonancia al respecto, pues Duist guardaron silencio y ni siquiera consideraron necesario informar a sus lectores y lectoras acerca de las profecías y las predicciones. Tal como se aclaró por medio de la extraterrestre Asket, ambos recibieron las profecías y predicciones, y ambos las leyeron completamente. Sin embargo, la destruyeron después, ya que todo ello no encajaba en sus conceptos sectarios. Esto se debió a que las declaraciones de las profecías y predicciones se hacía mención sobre hechos desagradables relacionados con las religiones y las sectas. Por lo tanto, Karl y Annie Beit no consideraron su publicación, pues ellos mismos están demasiado profundamente predispuestos al sectarismo y todo iba en contra de su fe sectaria. Por lo tanto, fue para ellos de la más obvia responsabilidad el acto de destruir los 162 versos y ocultarlo de sus afiliados y lectores y lectoras de noticias ufológicas. Hay que añadir, además, que ciertas palabras y conceptos en los años 1958 aún no estaban en todas las bocas de los seres humanos de la Tierra. Sin embargo, fueron mencionadas por el pleiadiano Sfat y por la extraterrestre Asket, por lo que las apliqué en mis escritos ya en aquel tiempo. Advertencia a todos los gobiernos de Europa. Una fuente de absoluta seguridad ha ofrecido predicciones para el futuro de Europa y el mundo entero, que no tienen nada que ver con profecías, pues son visiones anticipadas del futuro real, como sigue a continuación. En pocos años y por culpa de los seres humanos, las condiciones climáticas en Europa y en todo el mundo cambiarán de forma tan crasa que surgirán de ello inmensos daños materiales en los campos, casas y otros edificios, en las calles, las montañas, las vías de trenes, arroyos,
ríos y mares. Habrá que lamentar la pérdida de muchas vidas humanas a consecuencia de estos disturbios y tormentas producidas por el clima, pero en los próximos 10 años sucederá un rápido y creciente calentamiento del clima y una alteración climática que producirá impresionantes nevadas, granizadas, enormes cantidades de lluvia, huracanes, tifones, tornados y demás tormentas y sequías, temporales e incendios forestales de inesperadas proporciones que recorrerán Europa y el mundo entero y causarán enormes daños. Los arroyos y los riachuelos del campo se volverán ríos arrasadores y las aguas salvajes desbordarán las orillas y producirán enormes inundaciones que asolarán las tierras y devastarán muchas propiedades y existencias humanas, porque fueron construidos demasiado cerca de las orillas y en los cauces de las vegas, etc. Ya pronto ocurrirán enormes erupciones volcánicas, acompañadas de enormes terremotos y maremotos extremos, las cuales se empeorarán y cobrarán incontables vidas, hasta muy entrado el tercer milenio. Al principio, todo sucederá, aún en pequeña escala, pero con el transcurso de las próximas décadas se incrementará, y ya hacia finales del siglo XX, todo se degenerará, en forma inusual. Aun así, esto no significa el final de los eventos, pues como el nuevo milenio haya entrado, la naturaleza se rebelará aún más, y con más violencia contra la demencial devastación humana del medio ambiente, y alcanzará una medida que traerá a la memoria de los tiempos primitivos de la Tierra. Considerando y analizando el porvenir se deduce clara y evidentemente que el propio ser humano tiene la culpa, en gran parte, del caos y de las desgracias venideras, al igual que las catástrofes, a pesar de que ignorantes patológicos e irresponsables sabelotodo y científicos digan lo contrario. La superpoblación es el factor fundamental de todos los males, entre los cuales está el calentamiento climático y la destrucción ambiental. También incrementará la práctica del oficio más antiguo del mundo, la criminalidad, así como el problema con los asilados y la presencia de nacionalsocialistas, los que causarán grandes problemas. Deben tomarse medidas extensas y fuertes contra ello, y contra los otros males, así como también contra las intrigas obsesivas de dominio mundial de Estados Unidos, que provoca contiendas que ellos mismos llevan a cabo en todo el mundo, arrojando a otros países al caos y queriéndoles quebrantar y exterminar su forma de ser, su religión y su política. Y debido al vertiginoso y rápido crecimiento numérico de la humanidad, ésta se ve forzada a devastar y a saquear la tierra, y el medio ambiente cada vez más y más para saciar las crecientes necesidades de todo tipo. Estas necesidades aumentan en proporción al creciente número que alcanza la humanidad, por lo cual todo el medio ambiente y la naturaleza son afectados y devastados, lo cual naturalmente afecta al clima, de forma terriblemente devastadora. El propio planeta se ve azotado por las detonaciones atómicas y de otro tipo que perturban la estructura de la Tierra y desatan terremotos. El agua y la naturaleza, la atmósfera y el espacio en torno a la Tierra se ensucian. Las selvas son aniquiladas por la codicia de el lucro, al igual que se expolian irresponsablemente los recursos naturales de la Tierra. Lo imperativo, ahora y en el futuro, se debe detener la locura de la superpoblación y sus resultantes cambios climáticos, las devastaciones, las extinciones, el caos y las catástrofes, y se debe rehabilitar nuevamente las corrientes de agua naturales y las vegas, pues solamente así se puede evitar aún lo peor. Además, debe reducirse la población mundial mediante suspensiones controladas de la natalidad a nivel mundial, porque sólo así, de esa manera, se podrá remediar finalmente las crecientes necesidades y la devastación relacionada con todo ello. Ya se ha hecho mucho para que las predicciones se cumplan. Por ello, también es necesario que se tomen medidas en su contra. La contaminación ambiental a causa de todo tipo de motores de combustibles fósiles, al igual que a través de chimeneas, etc., deben contenerse urgentemente junto con todas las demás formas de contaminación de la atmósfera y del medio ambiente. También es de urgente necesidad que todo tipo de construcciones de uso humano como viviendas y fábricas, etc., desaparezcan de lugares que tienen riesgo de aludes e inundaciones. Las vegas deben ser devueltas a la naturaleza como zonas naturales de captación de agua, para recibir el agua de las inundaciones. Ya no debe construirse más viviendas y fábricas, etc., cerca de afluentes, riachuelos, a orilla del mar ni dentro o junto a zonas de aludes o áreas que están bajo riesgo de inundación. Adicionalmente, deben tomar precauciones extremadamente urgentes en arroyos, ríos, lagos, carreteras, zonas de viviendas, pendientes y montañas, etc., que están en lugares peligrosos donde pueden llegar las inundaciones súbitas o las avalanchas de tierra, aludes de nieve o de lodo, al igual que desprendimientos de montañas, los cuales pueden originar perjuicios.
y se deben elaborar planes decisivos de grandes y fuertes construcciones de protección para preservar las casas, calles, caminos y vías de ferrocarril, para prevenir las inundaciones, desbordamientos, enterramientos y desgarros en los caminos. Esto será necesario en muchos lugares, ya que muchas de las predicciones de caos y catástrofes serán lamentablemente inevitables, y el tiempo apremia, y se acaba. Por lo tanto, las acciones han sido predichas, y ellas caen bajo su responsabilidad. En ustedes, los que están sentados en los gobiernos, y que ahora saben lo que el futuro traerá a Europa y al mundo entero, actúen antes de que sea demasiado tarde, y pasen esta advertencia y predicción a sus sucesores, pues al igual que a ustedes, a ellos les incumbe el deber de actuar en el marco de la imprescindible necesidad de proteger y conservar la tierra, y todo lo que hay en ella, como también la vida y el cuerpo, y las posesiones y los bienes de los seres humanos. Predicción 1. Mis ojos y mis sentidos ven cosas del futuro que a partir de hoy, el año 1958, sucederán y por lo tanto serán realidad. Predicción 2. Yo veo y capto cosas del tiempo, hasta el más lejano futuro, el cual todavía permanece oculto a los seres humanos de la Tierra. Muchos años habrán transcurrido hasta que se habrán cumplido mis profecías y predicciones, y empieza un tiempo nuevo y mejor. Predicción 3. Hasta aquel entonces. Sin embargo, todavía falta tiempo, mucho tiempo, y habrán irrumpido sobre la humanidad y sobre el mundo mucha miseria y necesidades, así como males, contiendas, terror, caos y catástrofes. Predicción 4. Si hasta ahora han marchado por la tierra multitudes de creyentes de religiones, de ahora en adelante pisarán el suelo de la tierra también incontables creyentes de muchas inimaginables y desvariadas sectas, en la que muchos de sus gurús conducirán a sus seguidores a quitarse la vida de forma masiva e incluso a quitársela a otros. Predicción 5. Ellos se extenderán como hongos venenosos por todas partes, y su fe obsesiva resonará por todo el mundo como un sonido de trompetas. Predicción 6. El sectarismo traerá frutos malignos y costará muchas vidas humanas mediante actos donde personas se quitan la vida o se la quitan a otras. De la misma manera que a través de la política y del afán del poder de distintas naciones se quitará la vida a cientos de miles de seres humanos, tanto en la Unión Soviética, la cual se disolverá a más tardar en el año 1991, como en la República Democrática Alemana, la cual existirá solamente hasta finales de los años 80 de este siglo, tras lo cual Alemania volvería a unirse. Por otro lado, se producirá una contienda en Irak por medio de Estados Unidos, por su presidente, la cual no tendrá éxito, por lo que uno de sus hijos, que también llegará al poder estatal de Estados Unidos, desencadenará otra segunda contienda en Irak, en el tercer milenio, la cual conducirá a un increíble desastre y a tratos inhumanos y degradantes, así como aniquilaciones por medio de las fuerzas estadounidenses y por los insurrectos. Predicción 7. Ser humano de la Tierra. Yo veo la gran vastedad de la Tierra, los casi ilimitados mares, los grandes continentes, las inmensas montañas, los extensos bosques, los burbujeantes manantiales, los arroyos que fluyen, los ríos y todos los lagos, y veo cómo a causa del ser humano todos están perjudicados y han sido enfermados, devastados y arruinados en gran parte. Predicción 8. No habrán pasado siquiera cientos o miles de años hasta que todo esto suceda y todo aquello que aún hay que decir con palabras de predicción y profecía, pues el comienzo del mal ya ha empezado con el desarrollo de la técnica moderna y con los horrores de ambas contiendas mundiales. Predicción 9. De ahora en adelante se desarrollarán otras contiendas malignas sobre la Tierra, las cuales serán tan numerosas que el ser humano normal perderá la cuenta. Predicción 10. Por medio de contiendas y amotinamientos se aniquilarán pueblos y países colapsarán, y cada poderoso mandatario designará a los países conquistados bajo su comando con nuevos nombres, por lo que sus antiguas denominaciones desaparecerán. Predicción 11. Muchos pueblos, trabajadores, mendigos, empleados, extremistas, anarquistas y nacionalsocialistas, en oposición a las autoridades corruptas y enemigas del pueblo, provocarán penurias, miseria, actos horrendos y deceso, al igual que el terror, insurrecciones y revoluciones, como también manifestaciones virulentas y mucho vandalismo de bienes, pertenencias y logros humanos. Predicción 12. Los que siembran el terror propagarán el deceso y la devastación en todo el mundo, después de lo cual regresarán nuevamente a sus escondrijos para esconderse y tramar nuevas barbaridades y traer más óbito y ruina a la humanidad.
Predicción 13. Los que siembran el terror, los que instigan contiendas, los criminales, los que venden su cuerpo y los delincuentes se organizarán mundialmente y se creerán emperadores y reyes del mundo, mientras que el pueblo y los organismos del orden mirarán impotentemente y deberán esconderse para proteger sus vidas. Predicción 14. El ser humano de la Tierra, específicamente la Unión Soviética, realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro el próximo año, el 13 de septiembre de 1959. Y el 12 de abril de 1961, un ser humano de la Tierra subirá a los cielos con un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior, y después, el 3 de febrero de 1966, se posará delicadamente sobre la Luna un objeto volador espacial, después de lo cual, en el año 1968, se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se emprenderá el primer viaje a la Luna. Hasta el año 1972 tendrán lugar, a través de Estados Unidos, 5 alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje, supuestamente el primero, del 20 de julio de 1969, consistirá solamente en un engaño escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia militar con la Unión Soviética. Predicción 15. Precisamente entonces habrá empezado el tiempo en el que el ser humano conquiste las profundidades de los mares y conquiste lentamente la energía solar para obtener de ellas diversas energías. Predicción 16. Y el ser humano está en camino a descifrar el secreto de la vida en las próximas décadas, hasta el nuevo milenio, resolviendo el enigma de los genes. Predicción 17. Igualmente sucederá que en los años 80 de este segundo milenio se podrá engendrar al ser humano por medio de la fecundación artificial, mientras que al inicio del tercer milenio se podrá clonar a personas y animales a partir de células aisladas, sin el propio acto de procreación. Predicción 18. Hacia finales del segundo milenio, los seres humanos ya se dedicarán a dar los primeros pasos profundos en la manipulación genética de plantas y animales, después de lo cual vendrá la manipulación genética de seres humanos en el tercer milenio. Predicción 19. Los finales del segundo milenio vendrán marcados, por un lado, por la muy rápida proliferación de las técnicas de la computación y por otro lado por insurrecciones y por una gran contienda que se llamará la primera contienda del Golfo, a la cual enseguida le seguirá, al principio del tercer milenio, la segunda contienda del Golfo provocada por Estados Unidos, quien se cree ser policía mundial ya desde la primera contienda mundial y también quieren tener el dominio mundial en sus manos. Predicción 20. Hacia finales del segundo milenio y a principios del tercer milenio, el ser humano se considera a sí mismo como la creación y en toda la tierra ocasionará poderosos estragos y traerá la devastación a toda la naturaleza. Predicción 21. Ya llega el tiempo en que los pueblos empiezan a mezclarse y en el que muchos seres humanos huyen de sus países natales para hallar refugio en algún sitio en el extranjero, y habrá muchos refugiados que deberán luchar para conservar sus vidas, mientras que muchos otros se infiltrarán como refugiados económicos en los países de mejor condición. Predicción 22. El oficio más antiguo del mundo ya está en todo el mundo en camino a convertirse en una profesión pública, imparable y reconocida oficialmente. Tendrá que pagar impuestos al gobierno. En ese aspecto, tanto la ética como también la decencia y la sanidad no jugarán ningún papel importante. Predicción 23. A través de la imparable prostitución se desarrollará en todo el mundo en unos 25 años una epidemia letal que ya está germinando y se llamará SIDA, la cual terminará costando la vida de cientos de millones de personas. Predicción 24. También la trata infantil alcanzará niveles enormes, así como los actos en donde se quita la vida a mujeres y niños por motivos lujuriosos. Predicción 25. El tráfico de niños y de mujeres, con destino al oficio más antiguo del mundo, y por motivo de tráfico de órganos, ya es algo cotidiano hoy en día. Sin embargo, este mal aún aumentará hasta el cambio de milenio, y en el tercer milenio, pues los trasplantes de órganos de una persona a otra, en pocos años, ya será parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Predicción 26. Ya dentro de pocos años, los matrimonios entre el hombre y la mujer se formalizarán solo por razones de apariencia, sin un amor que los una, sino solamente realizados por los intereses particulares de cada individuo. Como consecuencia, la unión matrimonial no será sino mentira y falsedad, y no tendrá ninguna consistencia, por lo que los matrimonios se divorciarán cada vez más y más. Predicción 27.
También toda la naturaleza se rebelará, y ciertamente contra el ser humano y sus irresponsables actos, con los cuales él perturba el curso de las cosas de la naturaleza, al igual que de la fauna, de la flora y la vida global. Predicción 28. Graves y gravísimos temporales traerán desde ahora y hasta bien entrado el tercer milenio indescriptibles desgracias, miserias, necesidades y penurias a los seres humanos, como no ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Predicción 29. Terremotos y maremotos de los más severos se desarrollarán poderosamente y cobrarán la vida de millones de seres humanos, así como también lluvias diluvianas que ocasionarán enormes inundaciones y causarán estragos extensos, tal como jamás ha visto y experimentado la humanidad entera. Predicción 30. Y lo que sucede en los últimos 42 años del segundo milenio, aparte de muchas otras calamidades, aparte del caos, crueldades y catástrofes que no han sido mencionadas, continuará también en el tercer milenio y exigirá en todas partes su tributo. Predicción 31. Y cuando el segundo milenio llegue a su fin, entonces el ser humano estará en la oscuridad de su existencia, como deambulando desatinadamente en un impenetrable laberinto sin hallar la salida, pues en su conciencia habrá una noche profunda y le acecharán las amenazantes garras ardientes y abrasantes de las religiones y las sectas. Predicción 32. Y las religiones y las sectas se estremecerán de furia porque aquellos creyentes que finalmente quieran volverse a la verdad huirán de ellos. Aun así, las ardientes garras de las maniobras del poder de las religiones y las sectas tratarán de aprender a los jóvenes para quemarlos en las llamas del fanatismo religioso y volverlos incapaces de fugarse. Predicción 33. Que entonces los jóvenes se protejan de las falsas enseñanzas y las mentiras de las religiones y sectas, ya que la furia cruel con la que ellos se rodean de fieles, mediante mentiras y engaños, no tiene límites. Predicción 34. Ya desde ahora, y aún más en el tercer milenio, el ser humano sabe en lo profundo de su interior que él no debe dirigirse hacia las religiones y las sectas, sino hacia la verdad efectiva, hacia la verdad creacional, así como hacia las leyes y los mandamientos de la creación. Sin embargo, a pesar de que él oye la voz de la verdad dentro de sí, él no la quiere escuchar porque es atormentado por el miedo a la religión, y no se puede librar de sus creencias religiosas o sectarias, porque cree que si lo hiciera, le esperaría un castigo divino. Predicción 35. Y cuando el ser humano busque la verdad efectiva, entonces se le engañará y desorientará, pues en el tercer milenio, aún más que en el segundo, habrá un incontable número de sectarios que con falsas enseñanzas llevarán a cabo negocios rentables y conseguirán enormes ganancias de esa manera. Predicción 36. Todas las personas simples como ricas verán solamente a su mamón y solo aspirarán a la riqueza, al lujo, a la diversión y a las vacaciones, mientras que los mandatarios y las autoridades saquearán a los ciudadanos mediante toda clase de nuevos impuestos y gravámenes. Predicción 37. El demonio Mamón traerá consigo muchas más flores del mal en el tercer milenio que en el segundo milenio, ya que la inmoralidad y la delincuencia, al igual que la criminalidad económica y el fomento de las contiendas, etc., no tendrá ya ningún límite cuando se trate de servir al mamón. Predicción 38. Elementos criminales en posición de liderazgo financiero se regalarán a sí mismos millones en ganancias y remuneraciones, y realizarán malversaciones y llevarán a la ruina a compañías grandes y antiguas. Asimismo, ciudadanos irán a la quiebra cuando ya no puedan controlar sus finanzas, pues serán alejados del dinero tradicional y se les proveerá dinero plástico, en forma de tarjetas de plástico, con los cuales vivirá por encima de las posibilidades de sus ingresos y pagarán todo bajo crédito, generando así deudas terribles. También aparecerán empresas especiales para la administración de las tarjetas plásticas, al mismo tiempo que los bancos promocionarán que sus clientes dependen de las tarjetas de plástico, las cuales se llamarán tarjetas de crédito, por lo que se enfocarán en la juventud especialmente, los que entonces acumularán montañas de deudas que los empujarán a la miseria y apuros. Predicción 39. El fuego de la mala administración también se propagará constantemente hacia los ineptos gobiernos, los que igualmente administrarán mal, conduciendo a sus propios países a la ruina económica, al crear deudas tan enormes que crecerán tanto que el Estado deberá declararse en quiebra. Predicción 40. Y sucederá que antes del tercer milenio, de hecho, en 1993, surgirá una dictadura política y económica que se llamará la Unión Europea,
que llevará el mal número 666, pues por esta unión los ciudadanos y ciudadanas de todos los países miembros serán final y totalmente controlados mediante datos biométricos en forma de plaquetas de datos que estarán implantados en la cabeza o en el cuerpo, como un sistema de identificación biométrica, que será vigilado y controlado mediante una base central de datos, con el que se podrá determinar la localización de cada persona hasta 1 metro de precisión. Primero, los Estados Unidos introducirá este moderno sistema de esclavización de seres humanos y luego la Unión Europea, y entonces también le seguirán otros estados, al frente de todos ellos Suiza, a cuyo efecto se reducirán drásticamente los derechos personales de la ciudadanía, lo cual ya estará planeado fundamentalmente desde el establecimiento de la Unión Europea, por lo que los ciudadanos quedarán al final totalmente sometidos y deberán ser dirigidos por las autoridades, sin tener ningún derecho de participar en los asuntos del Estado o en sus decisiones. Predicción 41. La moralidad de muchos seres humanos descenderá totalmente y en consecuencia muchos pueblos y cada ciudad llegarán a ser una Sodoma y Gomorra, pues el oficio más antiguo del mundo, tanto practicado por mayores como por niños, tomará niveles totalmente desbordantes. Predicción 42. Muchos jóvenes caerán en todo tipo de extremismos, tanto en la vida cotidiana como en lo profesional, por lo que proliferará la adicción a sustancias como medicamentos, alcohol y estupefacientes. Predicción 43. Muchos jóvenes se volverán extremistas radicales con cabezas rapadas y acudirán a organizaciones nacionalsocialistas y ondearán las banderas de estas organizaciones, y formarán también sus propias organizaciones correspondientes, las cuales traerán perjuicios y daños. Agredirán al azar a inocentes en las calles, y no será raro que los golpeen dejándolos inválidos. Predicción 44. En tiempos venideros, muchas reservas sanguíneas se infectarán de virus y enfermarán a las personas, que perderán la vida cuando se les realice una transfusión sanguínea. Predicción 45. Hacia fines del siglo XX, continuamente se descubrirán nuevos planetas en sistemas solares lejanos, los que sin embargo no podrán albergar vida humana. Predicción 46. También en nuestro sistema solar se descubrirán nuevos satélites del Sol que se mueven lejos de la órbita de Plutón, pero eso será después del cambio del milenio. Predicción 47. Precisamente dentro de 20 años llegará el tiempo en que aparecerán nuevas y letales epidemias para los seres humanos, especialmente en África, como también en otros países, y en parte no habrá medicamentos para contrarrestarlas. Predicción 48. Además se producirán grandes hambrunas en el tercer mundo, mientras que en los estados ricos e industriales se guardarán conservas y otros comestibles en gigantescos almacenamientos, mientras que los agricultores acabarán insensatamente con sus frutos y hortalizas porque no quieren vender sus mercancías a precios desfavorables, pues su codicia por el dinero y la riqueza no tendrá ningún límite. Por eso también venderán sus propiedades y pertenencias a propósito, por unas cuantas monedas sonantes, para vivir de ellas y no tener que dedicarse ya más a un trabajo decente. Predicción 49. Los seres humanos serán cada vez más y más desenfrenados en su codicia por el dinero y la riqueza, por lo que incluso llegarán a quitar la vida a sus padres, en forma secreta y en formas que nunca podrán aclararse, pues quieren heredar ellos. Predicción 50. Sucederá con más y más frecuencia que las madres arrebatarán la vida a sus hijos durante el nacimiento o los abandonarán, mientras que los padres desalmados golpearán a sus hijos hasta acabar con su vida, o bien los dejarán perecer de sed o de hambre. Predicción 51. Muchas familias quedarán devastadas en el futuro, ya que el padre o la madre vivirán en disputas interminables, lo cual también conducirá a que el padre o la madre arrebate la vida a todos los miembros de su familia. Predicción 52. En 30 años se derrumbará la que hasta aquel entonces era una prosperidad económica continua, provocando el desempleo en todas las naciones industriales, por lo que millones de personas no solamente quedarán sin trabajo y acabarán en la pobreza, sino que también destruirán familias y se extenderá la criminalidad y habrá más actos horrendos en los que unos arrebaten la vida a otros. Predicción 53. Antes del final del milenio, en los países industrializados, aparecerá un inesperado problema de asilados, que también provocará un turismo de asilados, a través del cual también inmigrarán
muchos elementos antisociales que desencadenarán un auge criminal, por lo cual las posesiones y los bienes de muchas personas estarán tan poco seguras como su propia integridad física y su vida. Predicción 54. A través de su loca superpoblación, el ser humano ya habrá alterado su mundo y el clima de una manera tan perjudicial que provocará un creciente calentamiento de la atmósfera, el cual llegará hasta bien entrado el tercer milenio y desencadenará inmensas catástrofes naturales. Sin embargo, esto no será el fin, ya que todo seguirá en ese mismo estilo y para comienzo del tercer milenio ya habrá más de 7.000 millones de seres humanos sobre la Tierra, lo cual conducirá aún a mayores desgracias y devastaciones a lo ancho del mundo, puesto que por un lado la naturaleza se estará a contragolpes vengándose, y por otro lado, el ser humano emprenderá todo lo posible para acabar con el medio ambiente y la vida. Predicción 55. La constante y creciente masa de la superpoblación conduce a la indiferencia y al debilitamiento de las personas, por los que las verdaderas relaciones entre los seres humanos se enfriarán y desaparecerán. Al mismo tiempo que el género masculino lentamente, pero de forma imparable, será cada vez más y más incapaz de procrear. Predicción 56. Debido a las detonaciones atómicas y la contaminación atómica del medio ambiente, las centrales nucleares y los residuos radiactivos de la industria, de los hospitales, etc., la vida en general, la flora y la fauna, al igual que los seres humanos, serán perjudicados cada vez más y serán afectados en su salud, mientras que también aparecerán mutaciones en la fauna, la flora y los seres humanos en forma alarmante. Predicción 57. Ni el aire, ni las aguas, ni los campos, ni las montañas, ni los mares estarán a salvo de los seres humanos, pues ellos devastarán todo en todas partes y de forma irrecuperable debido a su creciente superpoblación y por motivos deportivos, es decir, los telesquíes, las urbanizaciones masivas, el montañismo, las carreras de vehículos a motor, las lanchas motorizadas, así como mediante inmensas construcciones de viviendas que alcanzarán hasta los cielos y también las carreteras, túneles, etc. etcétera. Predicción 58. El ser humano poblará cada vez más y más la tierra, los aires y los mares, y le quitará el espacio vital a toda la población nativa de animales, y así acabará con incontables géneros y especies. Predicción 59. El ser humano se enaltece cada vez más y más hacia la posición de comandante de la tierra, y ya en los próximos 20 años se esforzará en lograr el poder de la creación, pues ya no conocerá ningún límite más. Sin embargo, todo se volverá en su contra, pues se errará como un soberano borracho y ciego por el mundo, y se atormentará y se apresurará él mismo hacia la locura, y al final de su camino caerá en un abismo profundo. Predicción 60. En los próximos años, ciudades enteras brotarán del suelo, y el campo se vaciará de seres humanos cada vez más y más. Predicción 61. El orden humano tambaleará cada vez más y muchos crearán sus propias leyes y vivirán de acuerdo a ellas. Predicción 62. En el tercer milenio llegará el tiempo en el que no habrá más alimento para todas las personas, lo que conducirá a escenas atroces de hambruna y personas que se quitan la vida, al igual que arrebata la vida a otros. Predicción 63. Los delincuentes y los criminales se instalarán ampliamente en las ciudades y las bandas organizadas, atracarán a las personas, les darán una tunda e incluso acabarán con su vida simplemente por diversión o para quitarle sus pertenencias, ya que los juegos pacíficos y una vida normal no les dejará satisfechos ya más. Predicción 64. No solo habrá muchos seres humanos que sufrirán de hambre, sino que también estarán expuestos al frío. Se volverán azules y se congelarán, y sucederá que muchos preferirán perder la vida que seguir viviendo indignamente, mendigando y en la amarga pobreza. Predicción 65. De ahora en adelante, muchas personas se catapultarán de la vida porque son adictos a estupefacientes, porque están enfermos o se han hecho viejos y se sienten solitarios, desamparados y abandonados, porque cada vez más y más la humanidad se degenerará hacia la pura utilidad y la codicia. Se pondrá a los ancianos en residencias de ancianos a precios horrendos, y total y desvergonzadamente los sacarán económicamente hasta la última gota sanguínea. Predicción 66. Los actos en los que las personas se quitan la vida, al igual que la eutanasia, serán cada vez más frecuentes debido a que los astutos negociantes del crimen sacarán provecho económico de ello, lo que conducirá a un turismo del deceso en algunos países.
países en los que estará autorizada el acelerar la pérdida de la vida y quitarse la vida. Los que facilitan la eutanasia serán comerciantes sin ideales, que venderán sus venenos para aquellos que se quiten la vida y aquellos que quieran comprarlos. Predicción 67. El problema de los estupefacientes se extenderá cada vez más y más, a cuyos efectos bandas organizadas en todo el mundo involucrarán incluso a los niños en ese círculo vicioso de sus artimañas. Predicción 68. Por medio de los estupefacientes y las adicciones se arruinarán los cuerpos de las personas y hacia comienzos del tercer milenio aparecerá una nueva y peligrosa sustancia adictiva que se llamará cristal, que causará furor entre las personas adictas y que arrugará y descompondrá sus caras y sus cuerpos en pocos meses. Los envejecerá de tal forma como si fueran monstruos y parecerá que tuvieran 100 años de edad. Predicción 69. Debido al egoísmo, al odio, la sed de la venganza, la falta de amor, la falta de virtud y la adicción al placer, etc., se enfriarán cada vez más y más los pensamientos y los sentimientos de los seres humanos, por lo que tanto la psique y la conciencia, así como la moralidad, se corromperán. Predicción 70. Todos aquellos que son adictos a estupefacientes de todo tipo, aquellos que beben, aspiran o se las inyectan en las venas, se volverán como animales salvajes y perderán el control de sí mismos, y muchos de ellos robarán, saquearán, quitarán la vida, deshonrarán y chantajearán para conseguir esas sustancias adictivas. Sus vidas serán un tormento y se les volverá una verdadera catástrofe. Predicción 71. El futuro cercano traerá consigo que cada persona intente alcanzar tanto placer, tantas posesiones y pertenencia, diversiones, dinero y riquezas como pueda, y sucederá que incluso los padres engañarán a sus hijos, o los hijos a sus padres, y los hermanos a sus hermanos, si de esa manera pueden alcanzar alguna ganancia. Predicción 72. Los matrimonios no se contraerán ya más por amor, sino por deseos de lucro, por motivo de prestigio, y como consecuencia de tonterías sentimentales falsas y de corta duración, y sucederá que el hombre y la mujer se repudiarán, y se divorciarán más a menudo, así como también se casarán frecuentemente. Predicción 73. Tal como sucedió en Sodoma y Gomorra, en el futuro muchos hombres y mujeres andarán por las calles y por los prostíbulos para tomarse cada cual su compañero, tal como les apetezca. Predicción 74. Cada vez más a menudo muchos hombres y mujeres casados tomarán a otros compañeros y compañeras fuera de matrimonio, de modo que muchos hombres engendrarán hijos de los cuales no tendrán conocimiento, y habrá mujeres que engendrarán a hijos sin conocer el nombre del padre, y también sucederá que cada 10º parto traerá un hijo cuyo verdadero origen será ocultado del marido, y sucederá que niñas tendrán descendientes, y que madres no mencionarán el nombre del padre. Predicción 75. Muchos niños no tendrán ningún padre o madre, porque ellos estarán divorciados, o desaparecerán de incógnito, ya que no quieren ser padres o madres, o bien no quieren vivir casados, pues se perderá el orden y las tradiciones necesarias para que una familia funcione bien, al igual que ya no tendrán ningún valor las leyes del vínculo matrimonial, pareciendo todo como si el ser humano volviera a ser salvaje. Predicción 76. Y así como ya está sucediendo en el futuro, también ocurrirá cada vez más y más a menudo que los padres abusarán de sus hijas, que viejos y jóvenes, amantes de los niños, entre comillas, los deshonrarán, que mujeres de cualquier edad serán deshonradas, y también se les quitará la vida, y no pocas veces en público, y por todo el mundo, a consecuencia del creciente turismo lujurioso. Predicción 77. Hombres deshonrarán a hombres, y mujeres a mujeres, y los niños serán vendidos o alquilados al mejor postor por sus propios padres, familiares o doctores. Predicción 78. Padres engendrarán hijos con sus propias hijas, y madres engendrarán descendencia con sus propios hijos, por lo cual se producirá consanguinidad en la propia familia, y debido a que el mal se extenderá de cama en cama, se producirán perjuicios psíquicos y de la conciencia, y se llevará a un estado donde las personas ya no se conocerán en realidad por el verdadero amor, sino que se reconocerán solo por sus prácticas íntimas. Predicción 79. Los seres humanos adquirirán un aspecto afligido, demacrado y atormentado su semblante,
debido a su forma de vivir y a causa de sus pensamientos y sentimientos, y por la falta de virtudes y todos los buenos valores, pues en ellos se reflejará su vida falsamente vivida. Perdición 80. Llegará el tiempo en que no se les escuchará a cualquiera que hable sobre la ley y el orden, tal como tampoco escuchará a aquellos que desde hace mucho tiempo hablan en contra de las creencias religiosas y sectarias y difunden arduamente la verdad real con respecto a la vida, la creación y sus leyes y mandamientos, lo cual volverá a suceder especialmente cuando en el tercer milenio un papa alemán religiosamente fanático ocupe el pontificado, quien creerá salvar al mundo de su ocaso y de su ruina mediante su creencia fanática en un dios. Predicción 81. Alrededor del mundo se extenderá nuevamente la desastrosa intriga de las religiones y las sectas, e incontables falsos mesías y falsos profetas seducirán a las masas humanas inestables y ciegas a la verdad, y los descarriarán nuevamente. Y muchos de estos creyentes llevarán fierros y construirán artefactos letales, y con su fanatismo extenderán el deceso a millares y causarán enormes daños. Predicción 82. Los fanáticos que acaban con las vidas, los destructores religiosos y sectarios, hablarán de justicia en nombre de Dios, con sus letales y fogosas creencias, y así extenderán la miseria, la desgracia, el deceso y la ruina. Y sucederá que los fanáticos islamistas se vengarán sanguinariamente contra aquellos descendientes de los cristianos causantes de las antiguas cruzadas, cuando lleven a cabo sus actos letales y devastadores de indomable terror por todo el mundo. Predicción 84. Sobre la tierra detonarán amenazantes truenos y habrá miles de fallecidos, cuando poderosos maleantes del gobierno de Estados Unidos desencadenen contiendas por todo el mundo, y cuando los virulentos mandatarios de Israel también difundan el terror, el crimen, el deceso y la ruina, tal como hacen los mismos palestinos, de donde saldrán incontables acciones terroríficas. Los ejecutores de todo tipo de estas acciones, militares y rebeldes en todo el mundo, se reclutarán de todas las clases sociales y se adiestrarán para convertirse en máquinas letales, sin sentimiento ni conciencia, para quienes cualquier tipo de tratamiento inhumano degradante les provocará puro placer. Predicción 85. Comandos organizados para causar actos de terror y deceso vivirán secretamente en las ciudades a lo ancho del mundo y planearán y llevarán a cabo ataques letales para acabar con la vida de miles de seres humanos y ocasionar devastaciones inesperadas. Predicción 86. Ya no habrá más orden ni regla a la cual asirse para proteger a las personas, pues por culpa de los instigadores de contienda y los poderosos mandatarios, los que causan terror, los insurgentes, religiosos y sectarios, serán llamear resplandecentemente como un relámpago en la noche que sembrará el deceso y la ruina. Predicción 87. Debido a inhumanos ataques que siembran terror, tratamientos inhumanos degradantes y contiendas, muchas personas se degenerarán y raquearán en la barbarie, por lo que cada cual clamará por causar daño severo y arrebatar la vida de su prójimo, cuando aquel tenga otro punto de vista o contravenga las leyes. De esta forma se extenderá la sed de venganza y el odio, y esto incluso alcanzará malignamente a los órganos del orden, impidiendo la creación de ordenanzas, de modo que las crueldades entre los seres humanos proliferarán cada vez más, y nadie se apresurará en ayudar al otro cuando alguien se encuentre en apuros. Predicción 88. Pronto ya, las personas no se orientarán según la justicia, sino solo sus creencias y a su instinto, mientras que los jueces también ejercerán su oficio solo para que el hombre simple sea colgado y los grandes bribones sean puestos en libertad, pues ya no se realizará la verdadera justicia, sino que solo se juzgará según el dinero, la creencia y el prestigio. Predicción 89. En el curso de las próximas décadas, los niños serán entregados cada vez más y más al abandono, ya que los padres persiguen cada vez más y más el dinero y la diversión, por lo que los niños quedarán desatendidos en la educación y en el amor, y dependerán de sí mismos, pues se les sacará de la casa y de la vida familiar como animalitos, y no se les atenderá, porque nadie se querrá preocupar de ellos, ni extenderles una mano protectora, por lo que deambularán hacia ambientes antisociales, de sustancias adictivas, de hurto y robo, de delincuencia y de la práctica del oficio más viejo del mundo. Predicción 90.
El odio se extenderá cada vez más en todo el mundo, y el ansia de dominio de los poderosos gobernantes ya no tendrá ningún límite. Consecuentemente, promulgarán leyes malignas para acosar a los ciudadanos, de las cuales nadie se salvará, ni los mayores, ni los jóvenes, ni los niños. Predicción 91. A través de bandas criminales se saquearán y se destruirán casas, o irrumpirán en las casas para atracar a los inquilinos, quitarles sus pertenencias e incluso arrebatarles la vida. Predicción 92. Los seres humanos se volverán cada vez más indiferentes respecto al prójimo, de forma que cerrarán los ojos cuando otro sea maltratado, cuando se deshonre a mujeres o se rapte a niños. Los niños se convertirán en mercancía y en objetos lujuriosos. Se olvidará su debilidad y se les adiestrará como animales, solo para abandonarlos o bien sacrificarlos y quitarles la vida después de haber sido usados, ya que las personas ya no conocen ningún amor, sino solo la crueldad. Predicción 93. Desde hace un buen tiempo, y por medio de los medios de comunicación como la radio y los periódicos, cada ser humano sabe lo que acontece en todos los rincones del mundo. Sin embargo, esto será solo el principio, pues los medios de comunicación y la difusión de noticias aumentarán con rapidez, como a través de la televisión, por medio de la cual se podrá seguir directamente, en forma de imágenes, los acontecimientos en todos los rincones de la Tierra, así como también a través de diversos aparatos de comunicación electrónica que, por medio de satélites, lo transmiten todo en forma de palabra e imágenes, hasta el rincón más apartado de la Tierra, mientras que dentro de solo 40 años, el ciudadano simple también llevará consigo un teléfono de bolsillo y lo utilizará en cada ocasión posible e imposible. Predicción 94. A causa del continuo y creciente nivel de vida de los seres humanos en las ciudades industriales, ellos cerrarán los ojos ante la miseria en el tercer mundo. Bien podrán ver en la televisión a los niños hambrientos cuyos ojos, bocas y heridas estarán cubiertas de numerosas moscas, y también verán a aquellos que servirán como conejillos para prácticas de puntería por parte de militares maleantes, o aquellos que perderán la vida para quitarles los órganos, y se venderán a precios altos para trasplantes. Predicción 95. Muchas personas, no tan solo serán indiferentes ante sus prójimos, sino que también no tendrán compasión y consecuentemente apartarán la vista para no tener que ver la miseria y la necesidad de sus prójimos, y no les preocupará que niños y adultos perezcan de hambre, pues o no les darán nada, o tan solo una muy insuficiente limosna que no alcanzará ni para la vida ni para el deceso. Predicción 96. La persona de buena situación económica en los países de alto desarrollo duerme sobre saco lleno de dinero, y lo que le da con una mano lo toma con la otra, por lo que el necesitado no puede vivir ni perecer, sino solo seguir vegetando en la miseria. Predicción 97. El ser humano negocia con todo lo que le llega a sus manos, y en consecuencia todo tiene su precio, también el agua, que es un bien común del planeta y de los seres humanos. Y todo se venderá, y nada se regalará, y por lo tanto, un regalo siempre exigirá un contrarregalo. Predicción 98. Así como se perseguirá y se quitará la vida a los niños debido al precio de sus órganos, los adultos venderán sus órganos para el trasplante al mejor postor, o lo dejarán como herencia, que ya no les será sagrados ni su cuerpo, ni su grupo sanguíneo o sus órganos, su conciencia o bien su psique, pues si pudieran vender su propio espíritu y sacar ganancia de ello, también lo harían. Y también les será arrebatada la vida a las personas, alevosamente, debido a sus órganos, o también serán ejecutadas, al mismo tiempo que médicos irresponsables y codiciosos diseccionarán los cuerpos de los ya fallecidos por motivo de los órganos. Predicción 99. El ser humano ya ha desfigurado la faz de la tierra, de una manera tan grave que no puede devolverle ya su aspecto original nuevamente, y esto no será el fin, puesto que en el futuro sucederán cambios aún mucho peores, cuando se sigan desforestando los bosques y los campos y las montañas se transformen, se asfalten y se cubran de hormigón para construir viviendas de seres humanos, pues el ser humano sigue creyendo ser el dueño de la tierra y de la vida, aunque jamás podría atribuirse a sí mismo el poder sobre el planeta, ya que la naturaleza se pondrá a la defensiva y le señalará al ser humano y sus límites. Predicción 100.
A pesar de que la naturaleza se defiende contra la locura humana y la devastación planetaria, la Tierra quedará en cueros y estéril, y el aire arderá por culpa humana, porque la capa de ozono se destruirá lentamente. Predicción 101. Debido al ser humano, las aguas de la Tierra se convertirán cada vez más y más en charcos pestilentes, y toda vida marchitará lentamente, al mismo tiempo que se extraerá de la Tierra hasta el último de sus tesoros, por lo que todos los bienes se volverán escasos, y crecerá de esa manera el odio entre los humanos, pues cada uno desea tener lo que tiene su prójimo. Predicción 102. La conciencia, la razón y el entendimiento del ser humano serán sus prisioneros, y él estará ebrio de creencias sectarias y religiosas, por lo que no se dará cuenta que, mediante las religiones y las sectas, él es engañado y alejado más y más de la verdad efectiva de la creación y sus leyes y mandamientos, y en consecuencia correrá tras las imágenes y los espejismos irreales de las religiones y las sectas, que le mantienen lejos de la verdad y lo convierten en una sierva oveja de lo malvado. Predicción 103. Las religiones y las sectas caen sobre los creyentes como malignos animales de presa, a todos los conducen y los arrojan en el más profundo abismo del extravío y de la ignorancia, y para cumplir totalmente con la intriga, instigan al uno contra el otro, para poderlos apresar bajo sus garras y quitarles la verdad de la vida. Predicción 104. Así como lo ha hecho hasta el presente, las religiones y las sectas reinarán, aún durante mucho tiempo, mediante sus representantes y sus gurús, para así dominar e imponerse sobre los inocentes e inactivos en lo concerniente al conocimiento. Seres humanos, pero en el futuro lejano, perderán paulatinamente sus lugares de culto, en los cuales predican disparates y extravían y esclavizan a los seres humanos. Pero ya les llegará su tiempo, en el que deberán esconder sus caras y ocultar sus nombres para no caer víctimas de la ira del pueblo, como consecuencia de haberlo extraviado. Predicción 105. Aún es así, que cada creyente es en realidad un siervo de las religiones y las sectas, a pesar de que cada uno crea equivocadamente ser un ser humano libre. Sin embargo, esto cambiará, ya que llegará el tiempo en que nadie, o casi nadie, tomará parte de las reuniones de gurús, de maestros sublimes, de iluminados, de curas, papas, sacerdotes, etc., puesto que muchos del pueblo se levantarán y se opondrán a las religiones y las sectas para derrotar sus mentiras milenarias con la verdad. Predicción 106. La superpoblación crecerá imparablemente debido a la insensatez de los seres humanos, y en la tierra pronto llegarán a ser tan abundantes como las hormigas, y merodearán, turbados y aturdidos, cuando se les empuje, de modo que perderán el control de sí mismos, y muchos serán aplastados cuando se hundan desamparados entre las masas humanas. Predicción 107. En el futuro, las religiones y las sectas se mezclarán, tal como los seres humanos, quienes debido a la mezcla de personas convertirán a pueblos propios en naciones multiétnicas. Predicción 108. Por todo el mundo se hablará hipócritamente cada vez más y más sobre la paz, mientras que los poderosos gobernantes, de manera falsa y sectaria, hipócritamente instigarán y causarán contiendas, y traerán el infierno a las familias y a vecinos enemistados, o bien hará que pueblos y tribus se peleen en hostilidades sangrientas. Predicción 109. Desde hace tiempo el ser humano ha abandonado el camino de la naturaleza, y esto seguirá sucediendo todavía mucho más, pues el ser humano, con su autoritarismo, cree ser dueño de la vida y del deceso. Predicción 110. En tiempos venideros y con cada vez mayor frecuencia, los seres humanos no estarán satisfechos con sus cuerpos y se someterán a operaciones de todo tipo para tener, según se imaginan, mejores proporciones y más belleza, por lo que todo ello perjudicará su salud y no con poca frecuencia los conducirá a la mutilación o incluso a perder la vida. Predicción 112. Por medio de tratamiento de estética y productos de belleza, los seres humanos decaerán en un aspecto exterior del envejecimiento prematuro y tendrán arrugas y cabellos blancos como ancianos antes de tiempo, pues los productos empleados perjudican la piel de la misma manera como la radiación solar, la cual se vuelve cada vez más ardiente y más peligrosa. Predicción 113.
En tiempos venideros, muchas personas vagarán por la vida sin estabilidad, sin guía y sin dirección, pues debido a la falta de amor y de calor humano, como también debido a la falta de interrelaciones entre sí, se atrofiarán en la conciencia, en los pensamientos y en los sentimientos al igual que en la psique, por lo que tendrá lugar muchas enfermedades psíquicas y colapsos que no pocas veces conducirán a perder la vida, puesto que estas personas no tendrán ninguna ayuda más a su alcance. Predicción 114. Muchos seres humanos se liberarán de las religiones y de las sectas, y con el transcurso del tiempo, pero sin embargo, no se integrarán a la verdad en relación a la creación, ni tampoco a sus leyes y mandamientos, porque querrán conducir su vida ellos mismos como una cabalgadura, aunque carezcan del conocimiento y de la experiencia necesaria. Predicción 115. Y el ser humano ya está ante la puerta que le posibilitará conocer el fruto del seno materno, en lo referente a la masculinidad o feminidad, de lo que resultará por supuesto que finalmente se determinará el género de la descendencia desde el comienzo, fecundando en un tubo de ensayo el huevo femenino con el esperma correspondiente y luego colocándolo en el seno materno, mientras que toda otra vida que no se desee será destruida. Predicción 116. El ser humano se considerará a sí mismo cada vez más y más como la creación, especialmente los poderosos, quienes se apoderarán de todo, de tierras, de bienes y pertenencias, así como también de los seres humanos, tal como a ellos les plazca, mientras que a los ciudadanos normales se les tratará como pobres y débiles y como vil ganado, por lo que las viviendas comunes del pueblo se volverán en cárceles en los que las personas malvivirán con miedo a los poderosos y desarrollarán un sentimiento de lo peor e indomable. Predicción 117. El odio en las personas creará una disposición secreta de destrucción que arderá nefastamente dentro del ser humano y producirá un veneno maligno que estará dirigido a la lucha contra las autoridades y al mismo tiempo a adquirir dinero y riqueza y a lograr el dominio sobre la tierra. Sin embargo, los débiles finalmente obedecerán las reglas de los poderosos, por lo que sucederá que a oscuras se crearán leyes a través de las cuales el veneno del odio será dirigido contra las religiones y las sectas, y el aguijón del odio se extenderá hacia ellos, concediéndole así a la verdadera verdad el lugar que le corresponde. Predicción 118. Y sucederá que los seres humanos estarán inactivos, deambularán con la mirada vacía y no sabrán dónde ir, porque cuando las religiones y las sectas desaparezcan, ya no tendrán centros de culto, ni predicadores, e igualmente ningún dirigente de secta que los pueda conducir al error y a la confusión. Por ello, primero estarán sin meta alguna, o serán como una semilla en germinación que aún no puede echar raíces. Consecuentemente, los seres humanos andarán desesperanzados, despojados y humillados, y buscarán un apoyo en todas partes, el cual encontrarán en primer lugar, cuando se vuelva hacia la verdad creacional y hacia los mandamientos y las leyes de creación. Sin embargo, antes de esto, se desearán lo peor, y combatirán entre sí mismos, y desearán lo peor de sus vidas, antes de que encuentren el camino hacia la verdad. Predicción 119. Cuando llegue el tercer milenio, se extenderán muchas enfermedades y epidemias, y se secarán muchos cauces de agua, y habrá sequías, mientras que otras aguas se volverán salobres y venenosas, o se convertirán en bienes escasos, por lo que muchos seres humanos se verán amenazados en sus vidas y subsistencia, lo cual conducirá a que tengan que reconstruir laboriosamente mucho de lo que destruyeron, y lo que haya quedado lo cuidarán costosamente, pues algunas personas de pensamiento más avanzado reconocerán que se debe devolver a la naturaleza aquello que se le arrancó de mala manera. Predicción 120. Y el tercer milenio también será el tiempo en el que los seres humanos tengan miedo al futuro, ya que la situación mundial, política, militar y referente a la naturaleza será muy precaria, porque los mandatarios de Estados Unidos e Israel amenazarán con contienda y destrucción, al igual que también lo harán los que siembran terror, revolucionarios por todas partes, y aparte de eso, porque el ser humano ha colapsado, ha deshonrado y ha arruinado la naturaleza de tal terrible manera que será contraatacado
con poderosos terremotos y maremotos, con enormes diluvios y tormentas, propias de los tiempos más remotos de la Tierra. Predicción 121. La Tierra se levantará contra los seres humanos, por culpa de ellos mismos, por su superpoblación y las enormes necesidades relacionadas a ello, y debido a su conducta contraria a la naturaleza, y debido a sus devastaciones, así como debido al saqueo de los recursos naturales, y todo el globo se estremecerá con una virulencia ancestral, y quitará la vida a centenares de miles de seres humanos, devastando a ciudades enteras. Predicción 122. La Tierra se vengará de los seres humanos por su conducta, puesto que ellos no han prestado atención a las declaraciones y a las profecías de sus sabios, que les previnieron de todos los males, y en consecuencia deberán soportar las terribles amenazas de la naturaleza y las enormes devastaciones, pues de ahí en adelante, y hasta bien entrado el tercer milenio, pueblos enteros quedarán sepultados bajo aludes de barro o también bajo aludes de nieve y hielo, al tanto que otros sitios se abrirán abismos en el suelo y se tragarán todo de forma devastadora para nunca más devolverlo a la superficie. Predicción 123. Sin embargo, el ser humano aún seguirá siendo obstinado y no escuchará las palabras, consejos y avisos de los profetas y sabios, pero eso tomará su venganza, pues enormes incendios acabarán con grandes bosques, pueblos y ciudades, y cobrarán mucha vida humana, pues los incendios tendrán una virulencia ancestral y ahuyentarán a las personas de sus lugares de residencia, los cuales serán desvalijados por saqueadores sin escrúpulos, así como también sucederá con los pueblos y ciudades que sean abandonadas por causa de terremotos, maremotos o tormentas. Predicción 124. Y por culpa del ser humano que descarga hidrocarburos fluoroclorados en la atmósfera, la Tierra arderá, y se extenderá el tumor negro y blanco de la piel, y cobrará muchas vidas. Y todo esto porque debido a la insensatez humana se acabará en gran parte con la capa de ozono que protege de las radiaciones solares, por lo cual la atmósfera se convertirá en algo así como una cortina agujereada que quemará la piel con la potente y ardiente luz solar, y cegará de forma irreparable los ojos de muchas personas. Predicción 125. No obstante, el miedo de los seres humanos llegará demasiado tarde, puesto que ya, desde el cambio de milenio, habrá demasiadas cosas destruidas y arruinadas, y como consecuencia, los desiertos se extenderán cada vez más sobre la tierra, y las inundaciones, que abatirán como diluvios, se volverán aún más poderosas y más profundas, arrastrándolo todo tras de sí, inundando y devastando todo. Predicción 126. Ya desde antes del tercer milenio, y hasta muy dentro del mismo, el contenido de oxígeno de la atmósfera disminuirá imperceptiblemente debido a la deforestación de los bosques tropicales, lo cual repercutirá en la salud de los animales y los seres humanos, mientras que al mismo tiempo la polución atmosférica del medio ambiente habrá tomado tales niveles que los seres humanos sufrirán enfermedades debido a ello y los más débiles perecerán. Predicción 127. Y llegará el tiempo en el tercer milenio en que grandes partes de los continentes desaparecerán y los seres humanos deberán huir a las montañas. Sin embargo, su sensibilidad para las catástrofes será de muy poca duración, pues olvidarán todo rápidamente y se ocuparán en reconstruir muchas cosas, pues ya se está creando espejismos a través del cine y la televisión, como también más tarde a través de una red mundial de computadoras y electrónica, a través de la cual ellos mismos se engañarán y verán cosas que no existen y que se designarán solo en forma visual para los ojos y consecuentemente su sentido de la realidad disminuirá y no podrán distinguir entre la ficción y la realidad. De esa manera se perderán cada vez más y más en el laberinto de la vida, al tanto que aquellos que producen las fantasías comercialmente o por motivos religiosos o sectarios les resultará fácil aprovecharse de los creyentes y los engañarán de todas las formas posibles y los humillarán como perros sumisos. Predicción 129. Hacia finales del segundo milenio, los investigadores clonarán animales y les cambiarán sus genes al antojo. Y en el tercer milenio, los investigadores se atreverán a cultivar a seres humanos en tubo de ensayo, los que servirán como almacenes de repuesto de órganos humanos.
Predicción 129. Y esto ya ha sucedido. Y en el tercer milenio seguirá sucediendo, que el ser humano del planeta exterminará del aire, de la tierra y del agua a muchas especies de animales y a sus subespecies de forma irrevocable, pues para él el lucro es mucho más importante que la conservación de la fauna. Predicción 130. Tal como en el presente también sucederá en el tercer milenio, y ciertamente, en mucha mayor medida, que los niños ya no disfrutarán de ninguna verdadera educación y sus conciencias no se formarán dentro del marco de la evolución, puesto que sus padres ya no les enseñarán la verdad, de tal modo que será cada vez más y más ignorante respecto a la verdad y a la enseñanza de la vida, y ellos, así como sus padres, se volverán desesperanzados, ignorantes y rebeldes, y solo se entregarán a las diversiones. Predicción 131. En el tercer milenio, el ser humano también se volverá más agresivo y se creerá ser el más alto poder, y en consecuencia golpeará en cualquier momento donde sea y como sea por motivos de odio, de furia, de codicia y celos, y él será fuerte con sus malos pensamientos y sus malos sentimientos, y en sus acciones degeneradas, ya que el poder logrado lo hará impredecible, y aullando de alegría y cegado de rabia, devastará muchas cosas que han sido alcanzadas y construidas laboriosamente. Predicción 132. Bien dentro del tercer milenio, el ser humano se volverá apocado y permanecerá empequeñecido en cuanto al desarrollo de su conocimiento y de su sabiduría y el amor, y será conducido por el poder y por querer dominar al prójimo, mientras que su cabeza estará repleta de conocimientos innecesarios y de falsas enseñanzas religiosas, sectarias, filosóficas, militares, belicosas, vengativas y de desquite. Predicción 133. Tal como ha sido siempre, también en el tercer milenio el ser humano de la Tierra, por mucho tiempo, no sabrá por el que vive y perece. ¿Qué significa perder la vida? ¿Y qué significa la reencarnación y el nacimiento? Pues tal como siempre se agitará inútilmente y buscará en vano la verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, puesto que tal como en la antigüedad, él es adicto a las religiones y a las sectas que lo hacen llorar como niño pequeño. Predicción 134. En el tercer milenio, tal como desde la antigüedad, los creyentes de las distintas religiones y sectas se pelearán, pues cada creyente querrá que su Dios sea el único correcto, no importa si se llama Shiva, Dios o Alá. De modo que muchos lugares de la tierra se convertirán en campo de batalla cuando los cristianos, islamistas y judíos, etc., luchen entre sí, tal como en tiempos antiguos, y también como sucede ahora, pues todos maldecirán a los otros creyentes como ateos, y todos querrán defender y propagar la pureza de su fe hasta perder la vida, aun cuando se les opongan grandes fuerzas que duden de la rectitud de su forma de actuar. Predicción 135. Tal como ahora, en el año 1958, en el tercer milenio, también habrá incontables seres humanos que serán excluidos de la vida en la sociedad, pues en adelante muchos tendrán que vivir a duras penas como pobres o antisociales y como mendigos, o bien como compañeros de la pobreza porque la sociedad los rechaza y no los acepta, o no tendrán trabajo y serán tratados de forma infrahumana. Ninguna autoridad y ningún gobierno actuará contra todo esto, sino que incluso se aprovecharán de los más pobres, con todo tipo de tasas e impuestos, por lo que no podrán poner un techo sobre sus cabezas y ya no tendrán ningún derecho más de ciudadanos, pues serán repudiados por aquellos que viven en la opulencia y estarán semidesnudos porque no tendrán para conseguir ropa, y si tienen algo que vender, entonces solo serán los órganos de sus cuerpos, o bien seguirán el camino del oficio más antiguo del mundo. Predicción 136. En el tercer milenio, muchas personas oirán acerca de las profecías y las predicciones, acerca de los vaticinios de los profetas y los avisos de los sabios, y ellos tendrán sed de venganza, y provocarán aquellos tiempos en los que el pueblo se levantará y reclamará la verdad. Predicción 137. Sin embargo, antes de que el pueblo clame por la verdad, estará extraviado en un laberinto impenetrable
en el que habrá mucho miedo y recelo, y el ser humano será empujado incansablemente a encontrar una salida de la necesidad y de la miseria. Predicción 138. La verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, al igual que la enseñanza espiritual y la enseñanza de la vida, será divulgada de manera fuerte y sonora en todo el mundo. Sin embargo, el ser humano de la tierra no querrá oírla, pues sólo los pocos que tengan entendimiento y comprensión prestarán atención a la gran enseñanza, mientras que todos los demás siempre desearán tener más posesiones y estarán pendientes de espejismos que ellos mismos se colocarán en sus cabezas, incitados por malos y falsos profetas, religiosos y sectarios. Predicción 139. Y tardará mucho tiempo hasta que acontezcan estos sucesos, muchos tiempos en el tercer milenio, una duración de 800 largos años, pues sólo entonces empezará a germinar lentamente en la masa de la humanidad la semilla de la enseñanza espiritual, la enseñanza sobre la creación y sus leyes y mandamientos, al igual que las enseñanzas de la vida, pues lentamente ellos abrirán sus ojos y sus oídos empezarán a buscar honestamente la verdadera verdad. Predicción 140. Los seres humanos de la tierra abrirán los oídos y escucharán la enseñanza de los profetas, pues finalmente aprenderán a ver con ojos abiertos y a entenderse entre sí, y cada cual conocerá que cuando se hiera una persona con golpes o con palabras, el otro siente dolor. Predicción 141. Será el tiempo en que los seres humanos se unificarán por su humanidad y entenderán que cada uno es una pequeña parte del otro, y que sólo la unidad da la fuerza y que ni el color de la piel ni la creencia tienen importancia, sino sólo la verdad común y efectiva de la creación y sus leyes y mandamientos. Predicción 142. Y llegará a ser en aquel tiempo que en todo el mundo se hablará solamente un lenguaje único y valioso, y que las personas se volverán verdaderos seres humanos. Predicción 143. Y será en aquel tiempo que los humanos de la Tierra habrán conquistado el espacio y viajarán hacia las amplias profundidades del universo, habiendo construido estaciones fuera de la atmósfera terrestre, en la que trabajarán y vivirán muchas personas. Predicción 144. Y será en aquel tiempo que el ser humano de la Tierra construirá grandes ciudades dentro de los océanos y se moverán diariamente en las profundidades del agua y se alimentarán de todo tipo de frutos del mar. Predicción 145. Y será en aquel tiempo que los seres humanos hablarán entre sí nuevamente en forma inteligente y con mucho respeto y acogerán los antiguos mensajes de los verdaderos profetas, pues sus pensamientos y sus sentimientos estarán abiertos a los demás y sus conciencias y psiques estarán equilibradas. Predicción 146. Y será en aquel tiempo que los seres humanos alcanzarán una edad mucho más elevada que en la actualidad, en 1958, pues su edad será de cientos de años. Predicción 147. Y será en aquel tiempo que los seres humanos reconocerán el poder de sus conciencias y aprenderán las cosas que ya sabían los verdaderos profetas, que hasta ese entonces les estaba oculto como un misterio. Así abrirán una puerta detrás de otra y obtendrán enormes conocimientos, sabiduría y cognición acerca de la verdad de la creación y sus leyes y mandamientos, y de esa forma desarrollarán y utilizarán las fuerzas de sus conciencias. Predicción 148. Y será en aquel tiempo que los seres humanos encontrarán definitivamente la salida de su oscuro laberinto y encontrarán nuevamente la vida sublime, brotando como un limpio manantial. Predicción 149. Y será en aquel tiempo que los seres humanos aprenderán nuevamente y harán suyas las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de la creación y sus ordenanzas y regulaciones de ley y las enseñanzas de la vida, y se volverán conocedores, y los padres nuevamente volverán a educar a sus hijos y les instruirán en las enseñanzas de la verdad con el fin de que entiendan la vida, el fallecimiento, el deceso, la reencarnación y el nacimiento,
así como la tierra y el cielo. Predicción 150. Y será en aquel tiempo que el ser humano se volverá más grande en tamaño y más hábil, y las fuerzas de su conciencia lo abarcarán todo, y él también poseerá todas aquellas cosas que desee tener. Predicción 151. Y será en aquel tiempo que no sólo será el hombre quien tenga el mando del poder, ya que lo sucesivo será la mujer la que dirige el destino del mundo y de la humanidad, como verdadera madre de la tierra, pues ella llevará el cetro por encima del hombre y romperá su sed de dominio, de autoritarismo, su ambición de poder y su adicción a la contienda, acabando así los tiempos de feas barbaries masculinas y extirpando de raíz el diabólico y criminal y también autoritario modo de actuar del hombre, de manera que finalmente prevalezca la paz sobre la tierra. Predicción 152. Y será en aquel tiempo que se despertará el verdadero amor entre los humanos de la tierra, que será compartido entre todos, por lo que la existencia se convertirá en un tiempo suave y será realidad los deseos y los sueños anhelados desde hace mucho tiempo atrás, mientras que la verdadera evolución de la conciencia de todos los seres humanos tomará cuerpo, instaurando así el verdadero fin de la barbarie. Predicción 153. Y será en aquel tiempo que ya no existirán más las creencias religiosas o sectarias, sino que sólo tendrán validez la pura verdad de la creación y su disposición de las leyes, por lo que empezarán los días felices de la humanidad, y el ser humano reencontrará a los seres humanos y los reconocerá como sus iguales y los respetará. Predicción 154. Y será en aquel tiempo, cuando llegue el cuarto milenio, después de Manuel, según el tiempo cristiano, la tierra y su humanidad tendrán nuevamente su orden creacional, y habrá verdadero amor y concordia, verdadera libertad y armonía, al igual que una paz verdadera en todo el mundo. Predicción 155. Y será en aquel tiempo que el ser humano atravesará rápidamente el universo, con grandes y poderosas naves espaciales, de un extremo al otro, y ya no habrá más fronteras para él. Predicción 156. Y será en aquel tiempo que los bosques, praderas, vegas y campos volverán nuevamente a florecer, como también los desiertos, los que se reanimarán con vida, y plantas que manifestarán su esplendor, con todo tipo de árboles, arbustos, hierbas y flores, de modo que la tierra será un maravilloso jardín en el que el ser humano cuidará todo y respetará todo lo que vive, repte y crece. Predicción 157. Y será en aquel tiempo que todo aquello que el ser humano haya devastado o ensuciado, él lo limpiará y lo reconstruirá nuevamente, ya que en adelante él respetará y protegerá la naturaleza y la vida, pues él será conocedor y sabio, y por ello pensará en el futuro del planeta y de la humanidad, mostrándoles todo el respeto y toda la reverencia. Predicción 158. Y será en aquel tiempo que cada ser humano irá al mismo paso que los demás, y ya no se perjudicarán más los unos a los otros, y los seres humanos se mostrarán confianza entre sí, ya no se engañarán más, ni se robarán más, ni se quitarán la vida los unos a los otros ya más. Predicción 159. Y será en aquel tiempo que el ser humano conocerá todo sobre su propio cuerpo, y sobre el cuerpo de todos los animales, así como también serán conocedores de todas las cosas del mundo y de la vida, al igual como las leyes creacionales y naturales, por lo cual las enfermedades y las epidemias serán curadas antes de que puedan aparecer, pues sucederá que cada ser humano será igualmente su propio conocedor y su experto sanador, así como también para los demás. La humanidad en su totalidad habrá comprendido que puede existir y vivir solo en comunidad, que uno debe ayudar al otro, que debe dar y no solo debe recibir, y que él, como individuo, se debe ver y reconocer como protector del planeta, de la humanidad y del orden humano. Predicción 160. Y será en aquel tiempo que el ser humano de la Tierra habrá aprendido a dar y a compartir con honestidad y con amor, y también habrá comprendido que la avaricia es un medio para la insatisfacción, como también lo es la reserva ante el prójimo, para que no se presente la soledad. Además, el ser humano debe aprenderlo todo primero, y debe prestar atención a las fuerzas de su conciencia,
y a las enseñanzas espirituales, al igual que a la enseñanza de la creación y sus regulaciones, así como también a la enseñanza de la vida, pero para ello necesitan un puño de hierro para imponerse, para que el orden expulse al caos y que el ser humano halle nuevamente el camino correcto. Predicción 161. Y será en aquel tiempo, cuando llegue el cuarto milenio, después de Manuel, que el ser humano es portador de la verdad creacional, y que todos los seres vivos son creaciones de una sola y única creación de la conciencia universal, y que sólo la creación es el secreto de todas las cosas, y que las conoce, y que está inmensamente más elevada que todos los dioses e ídolos, los cuales son, sin excepción, de origen humano. Y por último, predicción 162. Y será en aquel tiempo que los seres humanos recordarán las predicciones de los verdaderos profetas, y de aquellos que existió antiguamente en todo el pasado, como también sabrá cómo será el futuro, porque ellos comprenderán mediante previsiones los sucesos y el curso y los cambios del mundo, de la humanidad y del universo, a la vez que comprenderán los secretos de la vida y del deceso, y en consecuencia ya no tendrán miedo de su propio fallecimiento, pues sabrán que la vida dura para siempre, alternando entre la vida y el deceso, y la nueva vida en la tierra, tal como lo ha determinado la creación, conforme a sus inquebrantables regulaciones, las cuales son inmutables y de validez eterna para todas las grandes eras. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.